Hey, saludos a todos y bienvenidos finalmente a la entrega del curso de Symfony 3. Digo finalmente porque han sido varios los intentos que hemos hecho, pero siempre hemos estado esperando a una versión más estable, a la versión 3 con la nueva línea de comandos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente estamos en el momento adecuado para lanzar este curso. Aunque yo lo voy a hacer con la versión 3, podéis seguir el curso con versiones anteriores. Voy a ir comentando algunas de las diferencias, pero básicamente es lo mismo. Bien, lo que pasa que en la última pues está un poco más optimizado y sí que cambia la nomenclatura en algunos casos, que como ya digo, os iré comentando, así que no os preocupéis por si no es exactamente la versión que vosotros tenéis. Bueno, mi nombre es David Piqué, seguramente muchos de vosotros ya me conoceréis, soy Full Stack Developer y uno de los principales formadores en pixelpro.es. Como ya he hablado de mí demasiadas veces, creo que si queréis encontrar más información acerca de mi currículum, experiencia y demás, podéis acudir a las redes sociales o a Pixelpro, donde tenéis pues toda la información a vuestra disposición. Bien, ¿cuál es el propósito de Symfony 3? Vamos a ponernos en el lugar de un desarrollador de PHP, incluso también centrado en el frontend. Bien, estamos con HTML, con CSS, JavaScript y queremos dar el paso al desarrollo backend. ¿Qué me aporta Symfony? Bueno, el propósito está muy claro, lo dice en su web, y es acelerar la creación y el mantenimiento de tus aplicaciones web PHP. Evitar tareas de codificación repetitivas y disfrutar el poder de controlar tu código. Bueno, en esa última parte podemos entrar en discrepancia. Eso de disfrutar, pero una cosa sí está clara, y es que con Symfony nos vamos a ahorrar horas y horas de estar codificando cosas que ya están inventadas. Bien, uno de los eslogan que tenían es: no inventes la rueda cada vez que te pones a trabajar. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo que hacer una aplicación para un cliente y esa aplicación lleva un sistema de identificación, un login y demás, en lugar de tener que escribirlo todo desde cero, simplemente me voy a basar en los recursos que Symfony ofrece. Bien, que son muchos y están muy bien hechos. Además de que voy a tener ese punto de organización, seguridad y demás que aporta uno de los frameworks más potentes que tenemos hoy en día. Me he permitido haceros una pequeña lista de pros que hay a la hora de trabajar con Symfony. No están necesariamente ordenadas por importancia, entonces simplemente las voy a ir mencionando. Punto número 1, arquitectura y seguridad. Tanto si yo estoy trabajando solo como si estoy trabajando en equipo, Symfony va a marcar un patrón, bien, va a marcar una estructura, una jerarquía de archivos que todos vamos a utilizar, tanto para utilizar los recursos de Symfony como los nuestros que vayamos creando. Bien, entonces ahí básicamente se establece el framework como el sujeto que mantiene la estructura, y todos mis compañeros lo van a tener que hacer igual. También es muy interesante de cara a recibir ayudas de otras personas, que en Internet es algo que hacemos los desarrolladores habitualmente. Cuando otro desarrollador entra, él sabe perfectamente cómo está estructurado Symfony, dónde está cada cosa, entonces resulta mucho más sencillo que tratar de explicar cómo hemos hecho una aplicación desde cero. El uso de bundles o plugins, que es uno de los puntos que vamos a tocar en el curso, es una auténtica maravilla porque es código que podemos reutilizar, tanto el que obtenemos desarrollado como el que desarrollamos nosotros. Bien, entonces está muy interesante ese planteamiento. Luego comentaros que en Symfony existe el modo desarrollo y el modo producción. Es uno de los problemas que solemos encontrar siempre con los clientes, que anteriormente trabajábamos directamente casi en producción todo el tiempo, aunque estuviésemos desarrollando. Entonces esto se acabó. Cuando estamos desarrollando tenemos una serie de herramientas y recursos a nuestra disposición que vamos a eliminar una vez que estemos en el entorno de producción. Entonces muy interesante cómo plantean ellos esta opción de trabajo. El motor de plantillas, que hace que nuestro código esté muy limpio, que sea muy legible, y sobre todo si estamos trabajando o dividiendo, mejor dicho, las tareas entre el programador y el diseñador, para el diseñador va a ser una auténtica maravilla trabajar con nuestro código, porque simplemente va a utilizar ese motor de plantillas para ir implementando la funcionalidad dentro del sitio. El sistema propio que tiene de caché, que hace que todo vaya más rápido. Una de las maravillas de trabajar con Symfony es el ORM, Doctrine, que veremos más adelante qué es, cómo se utiliza, qué nos aporta y demás. Simplemente comentaros que él lo que hace es meterse entre nuestro código PHP y la base de datos. Bien, y lo que va a hacer es que tratemos la base de datos como una base de datos orientada a objetos.
Entonces no tenemos que ir a abrir la base de datos, estar poniendo SQL, sino que lo vamos a hacer todo desde la consola y luego si queréis hacer algo a mano también se puede hacer, pero vais a ver que esto es una auténtica maravilla y ahorra sobre todo mucho tiempo y trabajo. Y finalmente el uso de la consola, que muchos desarrolladores no están acostumbrados y es una auténtica pasada el poder ir ejecutando comandos y que el trabajo se vaya haciendo casi por arte de magia. Esto es realmente uno de los puntos que enamoran a los usuarios que no vienen de ese perfil de programador donde la consola está todo el tiempo presente. Bueno, lo veréis en el curso, lo veréis en profundidad. Comentaros que he dividido el curso en dos fases. Bien, una primera fase de fundamentos, para enseñaros cómo se instala, cómo se monta el laboratorio de pruebas y demás. Luego veremos cómo se manejan los controladores, los enrutadores, qué son las entidades, cómo se utilizan, cómo se crean. Finalmente pasaremos al Doctrine, al SORM, y luego haremos algo de formularios para terminar creando un CRUD. Bien, ya sabéis que el CRUD es el acrónimo de crear, leer, actualizar y eliminar datos. Una vez que tengamos ese fundamento en la aplicación, una vez que la sepamos manejar, vamos a desarrollar un proyecto real. Y aquí es curioso porque voy a elegir un trabajo que he hecho para un cliente, que básicamente es un CMS, es un gestor de contenidos sencillos, que les va a permitir controlar los estados y las fases de producción de sus productos. Entonces esto me lo pidieron hace 3 días y comentaros que a día de hoy, es el 4.º día, básicamente ya lo están probando. Esto es para que os hagáis una idea de cómo podemos optimizar nuestro tiempo como desarrolladores utilizando un framework de este tipo. Todo el CMS está montado y sí es cierto que estamos ahora con algunas personalizaciones, pero es lo normal en casi todos los trabajos. Entonces, en esta fase vamos a estudiar los bundles, bien, que son como plugins. Vamos a estudiar el frontend de nuestro CMS, cómo hacer una parte frontal para usuarios, veremos toda la parte de registro de usuarios y crearemos también un backend, bien, que permita administrar usuarios, contenidos y demás. Entraremos en el tema de los roles y permisos de usuarios, lo mismo con el tema de los contenidos y las asociaciones de los contenidos, y luego haremos control de acceso y seguridad. Comentaros que la seguridad en Symfony casi siempre nos viene dada, solo tenemos que implementarla de forma correcta y es una auténtica pasada porque para llegar a ese nivel de seguridad nosotros, bueno, pues nos llevaría meses de trabajo, de documentación y demás. Entonces aquí además podemos aprender de cómo está hecho un desarrollo tan importante como este. Deciros que productos de la talla de Drupal o PrestaShop están utilizando Symfony en sus desarrollos, entonces no solo os sirve para hacer cosas a medida, sino que si el día de mañana queréis continuar con el curso de PrestaShop o con el de Drupal y vais a desarrollar vuestros propios módulos y extensiones y demás, pues también todo lo que veamos os va a servir porque ya vais a saber cómo está estructurado y cómo funciona ese framework, que de lo contrario es un auténtico lío. Bien, pues espero haberos motivado para iniciar con este curso que promete llevaros al siguiente nivel en cuanto a desarrollo con PHP se refiere. Así que nada, si estáis listos, yo como siempre os veré en el siguiente vídeo.